Buenas tardes. Buenas tardes, ¿puedo decir algo? Porque hace mucho frío. No se preocupen, mañana hará más. Y para eso estamos aquí, para calentar, para aprender la palabra y que ella nos consuele el corazón. Vamos a saludarnos unos a otros, por favor. Bienvenidos. Espero que estén bien. Están fallando algunos hermanos de la iglesia, pero gracias a Dios también hay algunas personas nuevas, entonces damos gracias por eso. Ya es hora, entonces os pido que me acompañéis en oración. Vamos a orar juntos. Señor Santo y verdadero, te damos gracias por traernos a este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú haces todas las cosas posibles en nuestras vidas. Y te damos gracias porque es aquí donde nosotros debemos estar, escuchando tu voz, escuchando tu palabra, la cual opera en nosotros. Es a través de escuchar con oidores, con oídos preparados, de la manera en que podemos recibir el maravilloso regalo de la salvación. Por eso estamos haciendo este seminario durante 5 días, exponiendo tu palabra tal y cual es. Vida, es luz, es poder. Es la solución y la salvación a todas nuestras debilidades, nuestros pecados y la puerta que nos abre al cielo. Por eso te pedimos, Señor, que cada una de las personas que están aquí, que escuchen bien, los que ya tienen el regalo de la salvación, los que ya han recibido el perdón de pecados, según tu misericordia, Señor, que recuerden, que refresquen su memoria y que vivan cada día más y más por ti. Y a los que todavía no han solucionado ese problema y llevan una vida que les va a llevar directos al fuego eterno, te pedimos, Señor, que durante estos días abras su corazón y como lo que es también tu palabra, esa semilla que cae en la tierra, que caiga en ese corazón preparado para recibirla. Un corazón que está provisto, un corazón que esté afligido, un corazón que esté atribulado y de esta manera poder recibir, crecer y dar mucho fruto. Por eso, Padre Santo, solo tú puedes hacer esta obra. Nosotros hacemos el trabajo de predicarla, pero tú haces el trabajo de dar vida y de que fructifique. Por eso te pedimos un día más que nos ayudes. Guarda a los hermanos que hoy no han venido. Algunos están trabajando, otros están enfermos. Pero sabemos, Señor, que todos vivimos por ti y para ti. Ayúdales allá donde estén. Los que estamos aquí también, Señor, guárdanos. A los que escuchan, dales oídos para oír bien tu palabra, que nada nos distraiga. Y al que predica, dale sabiduría, Señor, porque necesita mucha. Por eso ayuda, Señor, en estas cosas. Y queremos pedirte muchas más, pero el tiempo es corto. Así que queremos dejar, Padre Santo, esta oración en tus santas manos y oramos como siempre en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos en primer lugar a Amós. Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós es uno de los profetas menores, ¿vale? Sí está en la Biblia, ¿vale? Amós, capítulo 4, después de Joel. Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, sí. Los profetas menores. Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, versículo 12. Los que lo tengan ya vamos a leer juntos, ¿sí? Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Quiero que se queden con esta última frase. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ayer, durante aproximadamente, creo que 1h15, por ahí, estuvimos predicando la palabra de Dios. En primer lugar, pensamos y meditamos en la
en lo corta que es nuestra vida, lo efímera que es nuestra vida, lo vana que es nuestra vida. Dijo el predicador, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, ¿no? Y 2 y 3, cuando dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén: vanidad de vanidades, todo es vanidad, vanidad de vanidades. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? La vida es vana, por mucho que nosotros nos afanemos, por mucho que nosotros trabajemos, tarde o temprano vendrá la cruda realidad de la vida humana, y es que todos pasamos por la puerta de la muerte. Ricos, pobres, siervos, esclavos, poderosos, no poderosos. La muerte es democrática para todos, y lo vimos con los ejemplos del rey Salomón, ese autor de Eclesiastés, lo vimos con el ejemplo de Alejandro Magno, lo vimos con el ejemplo de el rey, ¿cómo se llamaba árabe? Abderramán, muchas gracias, Abderramán III. Y lo vimos, como no, con nuestra época, con personas como Steve Jobs, el creador de Apple, y otros muchos. Porque día tras día oímos, ha muerto tal persona, ha muerto cual persona. Y vemos que son poderosos, importantes, pero también pasan por esa puerta de la muerte. La pregunta que exponíamos es, ¿estás preparado para morir? Porque todos tenemos que morir, ¿no? Yo estaba a punto de morir varias veces. Un par de veces en accidentes de tráfico. En uno de ellos casi pierdo el brazo, en otro de ellos, pues yo creo que fue Dios puso su mano poderosa, porque un camión nos aplastó el coche literalmente, dimos una vuelta de campana. Yo iba con mis 4 hermanos y no nos pasó nada a ninguno, pero el coche quedó destrozado totalmente. Entonces Dios nos salvó. Incluso no hace mucho estuve a punto de morir. Haciendo una visita, ¿no?, a uno de los hermanos, me comí una guindilla. Se me quedó la garganta colapsada, no podía respirar, de verdad, pensaba que me quedaba ahí. Y ya por fin se me abrió un poco, la hermana Alicia es testigo de ello. Podía haber sido un cacho de carne, un trozo de carne. Muchas personas mueren comiendo carne, ¿no? O comiendo... Es decir, incluso cualquier día cotidiano, tranquilamente en tu casa, comiéndote un trocito de carne, te llegó. Entonces, ¿ustedes están preparados? ¿Han preparado su vida? Su vida eterna me refiero, porque esta ya sabemos lo que consta, es trabajar, 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 levantarse, madrugar, luchar, sufrir, llorar, nacemos llorando, vivimos llorando, morimos llorando. Pero hay una cosa muy importante que es la vida eterna, porque todos tenemos un alma. ¿Y yo he preparado mi alma para la vida eterna? Porque de eso se trata la cuestión. Si Dios nos ha dado un tiempo específico en este planeta, en este plano de la eternidad, es para que lo busquemos, porque Dios quiere eso. Buscadme, buscadme. Él insiste muchas veces en buscad a Jehová. Yo no estoy lejos de vosotros. Entonces la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dijo el Señor. La vida del hombre no consiste en los bienes que él posee. La vida del hombre consiste en algo más. En buscar el reino de Dios y su justicia. En eso consiste la vida del hombre. En encontrar el sentido de nuestra vida. En eso consiste el hombre. ¿Saben por qué? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. ¿Por qué dice ahí el autor de Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez? Porque hay algunas corrientes de pensamiento que dicen que nosotros nos reencarnamos, ¿no? Que uno cuando muere y luego se reencarna en otra persona. Algunos incluso dicen que recordar de dónde vienen, que antes eran a lo mejor mujer, y eran chinos o no sé dónde, vivían en otra época, en otro tiempo. Esa tendencia filosófica, se podría decir, no es nueva, no es de ahora. La reencarnación ya tiene muchos siglos de historia. Por eso el autor de Hebreos dice, no, los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Muchos pasajes nos advierten. Por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, que dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal. ¿Por qué? Porque Dios traerá, ¿a qué? A juicio toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios lo ve todo y Dios juzgará. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 también dice que Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se puede reír. Tú te puedes esconder, tú te puedes hacer pecados a oscuras, tú puedes robar y que nadie se entere, tú puedes matar y que nadie te atrape, pero Dios todo lo ve. Entonces dice la palabra ahí en Gálatas 6
que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. También Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice que, ¿cómo es la palabra de Dios? El 12 dice que es como espada que penetra, ¿no? De dos filos. Pero el 13 dice que ante Dios están todas las cosas abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otros muchos pasajes se habla de eso, de que todos tenemos que estar delante de la presencia de Dios y como dijo Job, capítulo 19, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, cuando estemos delante de él, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? ¿No lo sabía? No, Dios sí lo sabe. Proverbios 24, 12 también dice así, ¿no? ¿Acaso no lo comprenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre conforme a sus obras. Nuevamente, se repite. Entonces hay que preparar nuestra alma. Este seminario, no damos título, lo siento. ¿Querían título? Yo si quieren le preparo un título. No tendría ningún sentido, es un papel, como todos los títulos de esta tierra. Hacer el seminario significa preparar mi alma para la vida eterna y prepararla de una vez para siempre, para yo no tener que preocuparme. Por eso es tan valioso escuchar. Entonces, ¿han descansado antes de venir? ¿Sí han descansado? ¿Sí? ¿Se han tomado un café? Yo 2. Para luego no dormir aquí. Yo sé que tengo una voz muy bonita y con el calor de la estufa y mi voz dulce ya terciopelada, es normal que se duerman, yo lo comprendo. Pero Dios no quiere que se duerman. Hay mucho que aprender. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema de hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer juntos. Primera de Pedro 3, 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí dice algo muy importante, que nosotros siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa. ¿Defensa de qué? De nuestra fe. De por qué nosotros, según sus ojos, perdemos el tiempo viniendo a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Porque esto es muy aburrido, ir a un sitio durante una hora, hora y media, escuchar a un hombre parloteando, bla, 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 Dios por aquí, bla, 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 Dios por allá. A la gente eso le parece como locura. A la gente le parece es una pérdida de tiempo con las cosas tan bonitas que se pueden hacer. Pero dice que nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa. ¿En qué sentido? En que nosotros debemos manifestar la realidad de nuestra fe. Tú no puedes decir a alguien, pues sí, tienes razón, es más aburrido. ¿A qué no? ¿No tendría sentido tu fe? ¿Estarías perdiendo el tiempo? ¿Serías un necio? Sino que hay que decirles, no, merece la pena. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo preparada mi vida eterna. Yo tengo preparada mi alma para el viaje. Para el gran viaje que uno no sabe cuándo va a comenzar. Pero es seguro que va a comenzar. Entonces ustedes tienen que preparar, como dice aquí, para presentar esa defensa. Y hoy el tema es historia. Ayer decíamos que Dios existe. Claro que Dios existe. Y aprendíamos cómo estaba compuesta la Biblia. Porque Dios se puede manifestar de muchas maneras o dar a conocer de muchas maneras. En primer lugar, dice Romanos capítulo 1, que Dios se ha dado a conocer por las cosas que ha creado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Romanos capítulo 1 dice, de modo que no tienen excusa. Porque Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. ¿Pero qué dicen los hombres? Dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos y profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero Dios se da a conocer por la creación. Tú ves la riqueza del planeta y puedes ver la riqueza de Dios. Tú puedes ver la grandeza del universo y puedes vislumbrar la grandeza de Dios. ¿Por qué el universo es tan grande? ¿Habéis pensado alguna vez lo grande que es el universo? Dicen, nosotros vivimos en un sistema solar, en el sistema solar, ¿no? Donde hay unos poquitos planetas y una estrella principal que es el Sol. Y pertenecemos a una galaxia llamada la Vía Láctea, ¿no? En la Vía Láctea dicen que hay billones de estrellas como nuestro Sol. ¿Tú te imaginas? Billones de billones en una galaxia. Y dicen que hay billones de galaxias. Cuando tú piensas se te puede derretir el cerebro, ¿no? ¿Y por qué es tan grande el universo? Bueno, porque Dios es grande. Porque Dios podía haber hecho un universo pequeñito, pero tendríamos un Dios pequeñito. Pero como Dios es tan grande, ha hecho un universo grandísimo, infinito.
Y nos ha dado la ciencia, ¿para qué? Para que entendamos lo grande que es el universo. Antes pensaban que no, que había 1000 estrellas, 1500, las que se pueden contar. Ahora sabemos que hay miles de millones de millones de millones de estrellas. Aún así, algunos dicen, no, Dios no existe. Tenemos un Dios poderoso que se quiere dar a conocer y se da a conocer por medio de la creación. Pero para los incrédulos de la creación, Dios también tiene más maneras de manifestarse. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Su palabra. Su palabra. La palabra de Dios es la manera de conocer a Dios. A Dios no se le puede ver, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, Dios es. ¿Qué es Dios? Espíritu. Y el que le adore tiene que adorarle el Espíritu y en verdad. A Dios no se le puede ver con nuestros propios ojos. Es curioso que las cosas más importantes son las que no se ven. ¿Entienden? Las cosas más valiosas son las que no se ven. Por ejemplo, el amor se puede ver. ¿Se puede pesar? ¿Se puede medir? No, ¿verdad? Y es lo más importante, mueve el mundo. El oxígeno, sin el cual no viviríamos, el aire que respiramos, ¿se puede ver? No. ¿El odio se puede ver? No. ¿Los sentimientos? No se pueden ver. Hay muchas cosas que no se ven, como los virus, como muchísimas cosas importantísimas. Por el hecho que no se vean no quiere decir que no existan. Dios no se le puede ver porque es demasiado grande, porque Él está en todos los lugares y sobre todo porque Él es espíritu. También la palabra dice que Él vive, Él habita en una luz inaccesible, la cual ningún hombre puede ver. Es más, un hombre quiso ver a Dios. ¿Saben quién? Moisés. Moisés, cuando Dios se le presenta, Moisés le dijo, yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver. ¿Saben qué le dijo Dios? Date la vuelta. Date la vuelta. Yo voy a pasar. Y cuando yo te diga, miras. Y cuando pasó Dios, dijo, ahora. Y Moisés vio. ¿Saben qué vio? Moisés solo pudo ver las espaldas de Dios. O digamos en términos simbólicos, la espalda de Dios. Dios le dijo a Moisés, tú no me puedes ver, porque si tú me ves, tú mueres. Pero te voy a permitir que me veas después de pasar. Porque Dios, si se muestra delante de nosotros tal y como es Él, ¿qué pasaría con nosotros? Fosfatina, así. No podemos verle con nuestros ojos. Por eso Dios, ¿qué hace? Él nos da su palabra, para que le veamos, para que le conozcamos y para que creamos. Y luego también hay otra manera de conocer a Dios. ¿Saben cuál es? Conociendo a Jesús, a su Hijo amado Jesucristo. Él dijo, yo y el Padre somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Sí o no? Felipe le dijo, maestro, muéstranos al Padre. Felipe, ¿tanto tiempo llevas conmigo y no has visto al Padre? El que me ve a mí, ve al Padre. La misma característica, la misma naturaleza tenemos yo y el Padre. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, podemos conocer a Dios. Cuando vemos el amor de Cristo, vemos el amor de Dios. Cuando vemos la paciencia de Cristo, vemos la paciencia de Dios. Cuando vemos la ternura de Cristo, vemos la ternura de Dios. Y así, infinitamente. Entonces, hoy vamos a conocer a Dios a través de su palabra, porque Él tiene muchas cosas que contarnos y sobre todo para que no duden, escúchenme, no duden del Dios de la Biblia. En este mundo ha habido dioses y habrá dioses, pero dioses inventados, dioses con D minúscula, dioses que no salvan. Muchos versículos hablan de estos dioses. Por ejemplo, Salmo 115 dice, los ídolos de las naciones que son plata, oro. Ellos tienen ojos pero no ven, tienen boca, no hablan, oídos tienen, no oyen, manos tienen, no palpan, pies tienen, no pueden caminar. Se les grita, no contestan, así. Eso es Salmo 115, Salmo 135. Por ejemplo, Isaías capítulo 46 habla de los ídolos de las naciones, que son trozos de madera. Dice, cortan un árbol, de una parte de la madera se calientan, con la otra parte se hacen un ídolo, dice, lo clavan, se lo cargan en los hombros, lo traen, lo llevan, le adoran. Pero él no responde. No tiene poder para hacer ni bien ni mal. ¿Por qué? Porque es madera. ¿Y Dios qué les dice? ¿A eso me comparáis? ¿A un cacho de madera? Avergonzaos, así dice Isaías 46, avergonzaos. Yo no soy un trozo de madera, yo soy el creador del universo. ¿Y cómo sabemos que el Dios de la Biblia es el correcto, el verdadero, y no es otro más? Porque los romanos tenían sus dioses, ¿no? Júpiter, Marte, Hera, cada cosa tenía su propio dios. Los griegos igual. En las culturas indígenas americanas, los olmecas, los aztecas, los mayas, los incas, todos tenían sus propios dioses, ¿no? En Egipto tenían sus dioses, Ra, Osiris, así muchos, ¿no?
Todas las culturas tienen sus dioses. Pero ¿alguno de esos dioses ha dicho cómo ha comenzado todas las cosas? ¿Algunos de esos dioses ha dicho lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá después? ¿Alguno de esos dioses ha demostrado que el plan de la historia se ha cumplido según su palabra? Ninguno. Pero estudiando la Biblia podemos comprobar que el Dios de la Biblia tiene razón. Y que el Dios de la Biblia sabe todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque Él hizo todas las cosas. Entonces vamos a comenzar. Conocer a Dios por la creación, por la Biblia y conociendo a Cristo. Yo sí puedo conocer a Dios. ¿Cómo se conocen las personas? Viviendo con ellas, ¿no? ¿Cómo se conoce a Dios? En primer lugar, viendo su creación, yo puedo saber de qué manera Él es. En su palabra yo también le puedo ver. Y en su amado Hijo Jesucristo también le puedo ver. Ayer veíamos esto, ¿no? La Biblia, cómo está dividida. Hoy no lo vamos a explicar, ya lo explicamos ayer. Pero la Biblia no es un libro aburrido, la Biblia es un libro muy importante. Es la carta de amor de Dios para los hombres, una carta de amor. Algunos dicen, no, es un invento de los hombres, es palabra de hombre. No, no es palabra de hombre. ¿Saben por qué? ¿Quieren que les demuestre que no es palabra de hombre? Porque si fuese palabra de hombre, ¿sabe qué diría la Biblia? Los hombres son muy buenos, los hombres son muy bonitos, pobrecitos de los hombres, que hacen lo que pueden. Eso hablaría la Biblia. Diría de lo guapos que somos y el tipito que tenemos. La Biblia hablaría cosas buenas de nosotros. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Ya en el capítulo 3 ya dice lo malo que somos. O cómo pecamos, teniéndolo todo, lo echamos todo a perder. Adán y Eva lo echaron todo a perder teniéndolo todo. Siendo los reyes de la tierra, los dueños de todas las cosas. Apocalipsis es un libro que cuando uno lo lee le dan ganas de llorar. Cuando ven cómo Dios va a castigar esta tierra por la pecaminosidad de los hombres, cómo plaga tras plaga, castigo tras castigo, Dios someterá a un juicio justo a las naciones de la tierra. ¿Y saben qué harán las naciones de la tierra? Dice Apocalipsis. Y los hombres no se arrepintieron. Tenemos un duro corazón. Tenemos el corazón más duro que el pedernal. Pero menos mal, como dice Jeremías 29, 23, que su palabra es como martillo que quebranta la roca. Porque si no fuese que su palabra tiene tanto poder, sí seríamos pobrecitos. Porque nosotros no somos nada. Somos viles pecadores. Job dice que somos gusanos. El Hijo de Hombre también gusano. La Biblia nos muestra la historia de Dios, escrita de la historia de Dios para los hombres, escrita de antemano. Eso es la Biblia. Por eso hay que escudriñarla y estudiarla. Es lo que vamos a hacer estos días. Ayer no les expliqué esto, porque si alguna vez llega alguien y le dice, oye, no, pero es que esa Biblia es... tantos años que han pasado, 3.600 años desde que se escribió, seguro que los hombres la han cambiado, han puesto lo que les ha dado la gana, han añadido, han quitado. Pues miren, no. Hay maneras de demostrar, y una es esta. Esta es, ¿cómo podría decirles? La justificación escrita de que la Biblia es verdad y que la Biblia no ha sido cambiada ni tocada. Por ejemplo, aquí hay varios autores, no sé si llegan a ver, si no les pasa como a mí, que ya veo menos que un topo, hay varios escritos históricos. Homero, Heródoto, Tucídides, Platón, este sí lo conocemos, Demóstenes, Julio César, Livio, Tácito, Plinio el Joven. Esos tienen escritos antiguos, ¿no? De historia. Y luego también el Nuevo Testamento. Hay maneras de saber la autenticidad de los escritos. ¿Y saben qué manera es? En primer lugar hay que ver el número de copias que hay de ese escrito, número de copias. Cuantos más números de copias, más probable es que sea, ¿qué? Verdadero, ¿no? Si hay una copia, no se sabe si es verdadero o falso, pero si hay 1 millón de copias y todas iguales, es más probable que sea verdadero, original, ¿no? Y luego también es importante el periodo que pasó desde que se escribió por parte del autor original hasta el periodo de la copia. ¿Se me ha entendido? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el autor lo escribió y cuánto tiempo tiene la copia que tenemos? Porque la mayoría de escritos, por no decir casi todos estos escritos, no hay original de su propia mano, son copias. Son copias. Pues mira, cuando vemos aquí, por ejemplo, de Homero hay 643 copias. De Platón, 7 copias. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento hay 5.366 copias.
Y lo más importante es el periodo que pasó, el intervalo entre el original y la copia. Por ejemplo, Platón, 1300 años desde el original hasta la copia. ¿No os ha podido cambiar en 1300 años? Muchísimo, ¿no? Pero, sin embargo, en el Nuevo Testamento, 50 años, 100 años, 150 años entre el original y la copia. Salmo 119, 160. Lean conmigo, por favor. La suma de tu palabra es verdad y eterno es tu juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Porque Dios nos ha dado su palabra al principio, poco a poco, durante 1600 años, diferentes hombres, autores, diferentes idiomas, compusieron la palabra de Dios. Ahora la tenemos aquí, ¿no? En nuestras manos. ¿Cuántos habrían dado su vida por tener la palabra de Dios en su mano? ¿Cuántos? Hoy mucha gente está muriendo en Nigeria, no lo saben. En China mucha gente está sufriendo cárcel y persecución simplemente por leer la Biblia. Y nosotros, que lo tenemos tan fácil y que nadie nos persigue, no la queremos leer. En ellas tenemos la vida eterna. También en San Juan capítulo 17, versículos 17, el Señor orando dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es verdad. Y lo vamos a mostrar con pruebas. Tanto que nos gustan las pruebas y las señales, ¿no? Cuando a ti tu mujer o tu marido te dicen: yo te amo, yo te quiero, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieren? ¿Pruebas o no? Mucho te quiero, perrito, pero pan poquito, dicen así, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Que te digan te amo o que te lleven a cenar? Dígame la verdad. Que lleven a cenar, ¿no? Que te digan te quiero o que te hagan un buen regalo. Un cordón de oro, unas piedras preciosas, ¿verdad? Un anillo gordo con un buen diamante. ¿Sí? Eso es mostrar. Las pruebas son lo que demuestran lo que hay. Dios, ¿saben qué? Conoce también nuestro corazón. ¿Y saben qué nos dice? Os voy a dar pruebas de que yo existo. Muchos versículos hablan de esto. Por ejemplo, Isaías 46, versículo 9 al 10, dice Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. ¿Ven? Dios anuncia ya lo que ha pasado y luego dice lo del porvenir. Acordaos de las cosas pasadas, en mi palabra, y luego dice: yo soy el que anuncio lo por venir. Estas historias aparecen en el comienzo de la Biblia. El huerto de Edén, el diluvio de Noé, la torre de Babel, Sodoma, Gomorra, la elección del pueblo de Israel y su caída. Esto es historia antigua. Las 5 primeras aparecen en el libro de Génesis. Y luego la caída de Israel aparece en el resto del Antiguo Testamento. ¿Y serán mitos, leyendas, cuentos chinos? ¿Serán verdad? Hay que demostrarlo. ¿Para qué? Para que tengamos una fe que ve. Dios no quiere que tengamos una fe que no ve, sino una fe que ve y que cree. Por eso Dios nos va a dejar las pruebas necesarias. También así en Isaías 41 dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, hacednos entender lo que ha de venir. En otras palabras, aquí Isaías, ¿saben lo que está haciendo? Está retando a los falsos dioses, a esos dioses que tenían los moabitas, los cananeos, los jerezeos, los jebuseos, los moabitas, porque tenían dioses paganos como becerros, por ejemplo, o como serpientes, o como sirenas, eran ídolos. Y Dios a esos falsos ídolos los está retando y les está diciendo: ¿sois dioses? Vamos, los está retando entre comillas, ¿no? Porque Dios sabe que esos dioses no van a hacer nada. Pero para que nosotros veamos, Dios dice: estos son dioses, venga, dioses, contadnos, ¿qué ha pasado en el principio? Así dice, ¿no? Presentad vuestras pruebas, anunciadnos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Hacednos entender lo que ha de venir. Si un Dios sabe lo que ha pasado, ¿sí, no? ¿El Dios verdadero sabrá lo que ha pasado? Sí. ¿Un Dios verdadero sabrá el futuro? Sí. Entonces Dios dice: bueno, si vosotros sois dioses, decídnoslo. A continuación, en el siguiente versículo dice: dadnos nuevas de lo que ha de venir después, de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar. Dios también está diciendo: vale,
Si no decís lo que ha pasado y no decís el futuro, haced algo. Lo bueno, haced lo malo. Dad bendición, dad maldición. ¿Pero saben qué hacen esos dioses? ¿Qué hacen? Nada. No pueden hacer nada. Por eso el Dios de la Biblia dice, yo voy a hacer pruebas, yo lo voy a manifestar para que veáis, para que no tengáis duda. Entonces la primera historia que aparece en la Biblia es el primer matrimonio, Adán y Eva, nuestros antepasados, nuestros padres, podemos decir. Busquen con sus Biblias, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Aparece toda la creación, no vamos a entrar en detalle. Ayer ya les expliqué lo que Dios creó cada día, ¿no? Pero al final de todo, Dios creó al hombre. Versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es lo que dijo Dios. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Quédate con eso, ¿vale? ¿Cómo creó Dios al hombre? A su imagen, vale. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde creó Dios al hombre? ¿De dónde creó Dios al hombre? Polvo de la tierra. Pues ¿no dice el 27 que Dios creó al hombre a su imagen? ¿A imagen de Dios? ¿En qué quedamos? ¿A imagen de Dios o del polvo de la tierra? Las dos cosas. Dios no puede mentir. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dios literalmente cogió un cacho de barro. ¿Qué ocurre cuando nosotros morimos? ¿En qué nos convertimos? En polvo, ¿no? Por eso el miércoles de ceniza, cuando eran niños, ¿se acuerdan? El miércoles de ceniza. Llegaba el cura y te echaba ceniza así y te decía, polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Sí o no? ¿No se han hecho eso ustedes? Porque este cuerpo físico viene del polvo. Cuando han estudiado la composición química de física y química de nuestro cuerpo, ¿saben de qué estamos hechos? Dicen los que saben, yo no lo sé, los que saben, dicen que 70% de nosotros es agua, 70%. 70-75% de agua. El resto, carbono, ¿no? Carbono, nitrógeno, así, ¿no? Fósforo, potasio, magnesio. Componentes que se encuentran, ¿en qué lugar? En la tierra. Por eso, cuando se nos deja ahí muertecitos al aire libre, pasan los años, cuando vuelvas, ¿qué encontrarás? Polvo, porque venimos del polvo, cuerpo físico. Pero Dios dice que sopló aliento de vida en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto significa, en palabras, ¿cómo podríamos decir? Teológicas, fue el hombre verdaderamente vivo. Un ser vivo verdaderamente. Porque los animales son seres vivos, pero no tienen conciencia, no tienen la imagen de Dios. Por eso dice aquí, fue el hombre un ser con vida. Vivo verdaderamente. Así. Los bendijo Dios, eran totalmente diferentes. Pero Dios en Génesis capítulo 2, 16, 17 dijo así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta historia nos la han contado siempre, ¿no? La serpiente, la manzana. Bueno, no era manzana, en la Biblia no aparece la manzana por ningún lado. Menuda reputación le han dado a la manzana, ¿no? Pobrecita manzana, el fruto del pecado. No era manzana. Dice que era un fruto, pero no dice qué fruto. El caso es que Dios les dio una advertencia. Dios, para probar al hombre y a la mujer, dijo, podéis comer de todo árbol, de todo fruto podéis comer, todo es vuestro. Estáis en vuestra, ¿qué? Casa. Esto es vuestro, todo es vuestro. Multiplicad, creced, señoread, gobernad en las aves, en las peces, en las bestias de la tierra. Todo es vuestro, os lo doy. Una condición. De este arbolito no comas. El día que de él comieres, puedes subrayar en tu Biblia eso, el día
que de él comieres, el día que de él comieres, ciertamente te aseguro, morirás. Poco tiempo después, no sabemos cuánto tiempo, llega la serpiente, capítulo 3 de Génesis, engaña a la mujer, come del fruto, le da al marido, comen los dos, ninguno muere, por cierto. Dios dijo, ciertamente morirás, pero ninguno murió. Lo que sí fueron abiertos fueron sus ojos, dice el versículo 7 del capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo que se abrieron los ojos de ambos? ¿Qué ojos abrieron? ¿El de aquí? ¿Qué ojos? ¿O iban así en el huerto de Edén? Adán, dime Eva. ¿Sí? No. Ojos de la conciencia. Los ojos de la conciencia, porque Dios dijo, este es el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien, del mal. Ellos comen del fruto. En ese momento abren sus ojos no espirituales, sus ojos carnales, sus ojos de la conciencia. Y que vieron que estaban desnudos, se avergonzaron de verse el uno al otro. ¡Ay, no me mires, no me mires! Y se taparon con hojas de higuera. Lo que ocurrió ahí es algo muy simple. Lo que había soplado Dios en Génesis capítulo 2, versículo 7, sopló en su nariz aliento de vida, en ese momento murió. Esa es la imagen de Dios que habla Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, ¿no? Y Dios, como hemos dicho al principio, ¿qué es? ¿Dios qué es? Espíritu. ¿Y qué sopló Dios al hombre en su nariz? Espíritu. Dice que sopló aliento de vida. El aliento de Dios, el Espíritu de Dios. Por eso el hombre tenía el Espíritu de Dios dentro de él. Pero en el momento que desobedece la palabra de Dios, el Espíritu de Dios en él desaparece, muere. El día que de él comieres, morirás. Por eso automáticamente ellos se vieron desnudos, avergonzados, con miedo, se escondieron. Y así han pasado miles y miles de años y sus hijos, es decir, nosotros, estamos en la misma condición que ellos ahora mismo, muertos espiritualmente, porque nuestros padres murieron espiritualmente y nosotros, cada uno de nosotros, ¿saben cómo viene? ¿Saben cómo venimos a este mundo? Muertos. Lo dice Dios en su palabra, ¿no? Efesios capítulo 2. Busquen conmigo Efesios capítulo 2. Versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Leamos juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esto es lo primero que tenemos que reconocer. Escúchenme, por favor. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura, pues se han de discernir espiritualmente. Las cosas espirituales, es decir, lo que tenga que ver con Dios, con el Espíritu de Dios, para cualquier hombre mortal, ¿saben qué es? Locura. Por eso hay veces que aquí vienen algunas personas a escuchar la palabra. Algunos en su corazón piensan, madre mía, no, las tonterías que está diciendo este hombre. Otros a lo mejor incluso lo verbalizan. Uy, así, ¿no? A lo mejor si no lo escucha nadie. Dios ve el corazón, Dios sabe. El Señor también sabía que en su época había algunos que lo tomaban por eso, por loco. O endemoniado. Bueno, decían, este está endemoniado. Este está endemoniado. Miren, no hay una manera mejor de comprobar que los hombres estamos muertos en delitos y pecados, nada más que mirando este mundo. Tú mira este mundo. Tú mira el pecado. Tú mira cómo vivimos.
La gente, a las personas les encanta el pecado, disfrutan pecando y aprovechan cualquier cosa para hacer de ello pecado. El sexo, algo tan hermoso que Dios da a los hombres, ¿qué hacen? Lo convierten en pecado. Tenemos el dinero para comprar cosas para que sean útiles, pero lo convertimos en pecado, en pecaminoso. Cualquier cosa que nosotros creamos, que le ponemos la mano, lo estropeamos. Estamos dañados. Dios dio una señal en el diluvio, ¿no? Después del diluvio Dios dio una señal. ¿Cuál es? El arco iris, señal del pacto, que ya no castigaría más a la tierra con agua. En 7 ocasiones dice la palabra, yo doy mi pacto en el cielo, el arco iris. Llegan los hombres y ¿qué hacen con el arco iris? Defienden algo que va en contra de la voluntad de Dios. Aunque no vamos a entrar en detalle en eso, ¿no? Los hombres estamos muertos en delitos y pecados. El hombre natural, nada más venir a este mundo, cada bebé, cada persona, cada hombre, cada mujer que es parido por carne, es decir, venido a este mundo de forma natural, que viene muerto en delitos y pecados, muerto espiritualmente. Jesús dijo cuando uno vino, maestro, quiero seguirte. Bueno, el Señor le dijo, ven, sígueme. Y el que dijo, dame un momentito, que voy a enterrar a mi padre. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo? Muertos, ¿qué habla? Que dejes a los muertos que entierren a sus muertos. ¿De qué muertos se está refiriendo? A los muertos espirituales enterrando a los muertos carnales, que es como estamos todos. Este dibujo lo ejemplifica, ¿no? Dios sopla su espíritu de vida, aliento de vida. El hombre es un ser vivo. Pero ellos cometen el pecado, ¿y qué hace el espíritu? Muere. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, lean por favor, el alma que pecare, esa morirá. Mateo 8:22, miren, dejen que los muertos entierren a sus muertos. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué ocurrió en el huerto de Edén? La caída del hombre, la caída de la raza humana, la caída espiritual, la muerte eterna. ¿Y esa historia será verdad o es cierta? Si volvemos a Génesis capítulo 2, si quieren buscar, si les da pereza no pasa nada, dice el versículo 10, os leo, Génesis 2:10. Esta es la primera prueba que Dios nos va a dar, ¿vale? De su verdad. Salía de Edén un río para regar el huerto. Salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos, es decir, en otros 4 ríos. Y habla del nombre de esos 4 ríos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Hoy en día todavía existen 2 de esos ríos. Uno es el Tigris, que es el Hidekel, el Tigris, y el otro es el río Éufrates. La palabra Éufrates significa caudaloso o de buen caudal. Se encuentran en la zona conocida como Mesopotamia. Hoy es Irak, Irán, esa zona de Oriente Medio. Curiosamente en el colegio nos han enseñado, ¿no? En el colegio nos han enseñado que las primeras civilizaciones surgieron precisamente allí. Ur de los caldeos, es una de ellas. Los acadios, los sirios. Las primeras civilizaciones surgieron en aquella zona geográfica, justo donde la Biblia dice que comenzó todo, ¿no? Y que Dios puso su huerto. Aquí, por ejemplo, Mesopotamia significa la tierra entre ríos. Es el origen de las civilizaciones. Mesopotamia. Esto está en los libros de historia. Pero algo más. ¿Qué hay en esa zona? ¿Qué hay? Petróleo, ¿no?
Hay mucho petróleo. El 63% del petróleo del mundo se encuentra allí. ¿Por qué tanto petróleo allí? Entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, Irak. Allí tienen todo petróleo, ¿no? Kuwait, Dubái. Esos sitios donde ahora están de moda ir, ¿no? Donde están los mejores centros comerciales y donde están los petrodólares, que le llaman, ¿no? Porque miren lo que pasó. Ezequiel 31, 16 y Ezequiel 31, 18 nos dice lo que ocurrió con el huerto de Edén. Porque alguien podía decir, bueno, yo quiero ver el huerto de Edén, voy allí a la región entre los ríos Tigris y Éufrates, pero allí ya no está el huerto de Edén. El versículo 16 de Ezequiel 31 dice así: del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados, lean conmigo, en lo profundo de la tierra. El versículo 18 dice lo mismo: los árboles del Edén, ¿dónde? En lo profundo de la tierra. ¿Dónde están los árboles del Edén? En lo profundo de la tierra. ¿Se han convertido en qué? En el petróleo, porque el petróleo, ¿de qué viene el petróleo? ¿Estaba ahí el petróleo? ¿Es algo que surge porque así? Es materia orgánica, ¿no? Sometida a presión. ¿Cómo se hace el aceite de oliva? ¿Tú coges unas aceitunas, las aprietas y ya sale el aceite? ¿A que no? Por mucho que tú aprietes una aceituna no eres capaz de sacar aceite. Las aceitunas hay que meterlas a presión fuerte, prensas hidráulicas y calor, mucho calor. Ahí sale el aceite. El óleo, que le llaman, ¿no? Óleo. Óleo es aceite, ¿no? ¿Y por qué petróleo? ¿Saben qué significa la palabra petróleo? ¿Qué significa la palabra petro? O petros. Pedro. Piedra. Óleo. Aceite. Aceite de piedra. Aceite de las piedras. El petróleo viene de la materia orgánica en descomposición, sometida a gran presión por arriba, sometida a grandes temperaturas por abajo, y a que pasen años, cientos de años, miles de años. Y de ahí surge el petróleo. Árboles como la secuoya, hoy todavía existen estos árboles grandísimos, las secuoyas, en Estados Unidos, por ejemplo, miden más de 100 metros de altura. Los árboles del huerto de Edén serían como estos o más grandes, porque antes los animales eran mucho más grandes. Los dinosaurios, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Pequeños o grandes? Eran grandes. Han encontrado fósiles de libélula. ¿Saben cómo eran de grandes antes las libélulas? Tenían las alas de 70 centímetros de largas. La libélula, 70 centímetros. Y tú te asustas de una avispa. ¿Eh? Imagínate si viene una libélula de esas de... Todo ocurrió aquí en Génesis capítulo 6. Vamos a buscar Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Porque aquí cambia todo. Génesis capítulo 6. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Yo les voy a hacer una pregunta. Si tú, por ejemplo, coges a una persona muerta en delitos y pecados y la dejas en un lugar aislado, ¿qué ocurrirá con esa persona? ¿Pecará mucho o pecará poco? Pecará poco, ¿no? Pecará mayormente con su pensamiento. Pero tú coge muchas personas. ¿Y qué ocurrirá? Cuantas más personas, más pecado, ¿no? Porque uno piensa en pecado, mira, vamos a hacer eso, vamos a hacer esto, lo que le da su pensamiento, ¿no? Y luego llega otro, y si hacemos así, ¡oh, qué buena idea! Así, ¿no? Esos son los hombres para pecar. Ustedes piensen cómo vienen los pecados. Al principio son cosas que parecen tonterías, ¿no? Vamos a fumar. Así parecemos
mayores, ¿no? Cuando yo era niño y veía a mi padre fumar, decía yo, yo también quiero ser como mi padre, quiero fumar. Y luego iba con mis vecinos, fumamos, venga, vamos a fumar. Y empezamos ahí, hacíamos así. Cogíamos un cigarro de esos que se llamaba Ducados negro, eso era más malo que... Y algunos decíamos, pero ¿cómo le gusta esto a los hombres? Pero luego cuando eres mayor, así, ¿no? Pero alguien tuvo la brillante idea de decir, ¿y si a este cigarro le ponemos cocaína? ¿Cocaína? Sí. Los que saben, a eso le llaman nevado. Nevado. Un cigarro, le ponen cocaína encima y te lo fumas con la cocaína. Mucho mejor, así. ¿Entienden el corazón del hombre? Él va añadiendo pecado y más pecado y más pecado. Y con el alcohol pasa lo mismo. Y con todas las cosas pasa lo mismo. Y con el sexo pasa lo mismo. Al principio te conformas con tener una relación hombre-mujer. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Luego ya te aburres. El matrimonio parece que se ha enfriado. Cariño, tenemos que hacer cosas nuevas, sí. Oye, ¿probamos eso, el intercambio de parejas? ¿Ustedes saben la cantidad de salas de intercambios de parejas que hay en Madrid? Donde tú vas con tu pareja y viene otra pareja y tu mujer se va con uno y tú te vas con otro. Y lo bueno es que te dicen, ha enriquecido nuestra relación. Incluso aquí hace tiempo, Sergio, ¿no? No sé si has visto. Había alguien, unas parejas de aquí creo, hicieron una fiesta de esas, donde venían un montón de parejas y eso era como literalmente Sodoma y Gomorra. Qué curioso, el Señor Jesucristo dijo que cuando Él viniera a la tierra por segunda vez, esta tierra sería como en los días de Noé, la tierra llena de maldad, y como en los días de Sodoma y Gomorra, lleno de pecado sexual y de corrupción. Miren, cuando Dios en Levítico dio las leyes, porque Dios no solo dio 10 mandamientos, dio 613 leyes, normas, y entre ellas dijo, no te ayuntarás con animal. No te ayuntarás con animal como con mujer. ¿Saben qué significa ayuntarse con animal? Tener una relación sexual con animal. Y para que Dios te diga que no te ayuntes con animal, ¿por qué será? Porque es que los hombres habían llegado a tener relaciones sexuales con animales. Nosotros podemos pensar, madre mía, qué depravados, ¿no? Pero es que el corazón del hombre no entiende de límites de depravación. Cuando tú lees Romanos nuevamente, Romanos capítulo 1, ¿saben cómo termina? Ese pasaje que dice que al principio los hombres se envanecieron en sus razonamientos y en lugar de adorar a Dios, adoraron a las imágenes. Y dice que Dios los entrega a su corazón y ellos ¿qué hacen? Se contaminan más y empiezan a tener relaciones, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con hombres, porque dice las mujeres dejaron el uso natural por el que es contra natura, pero es que luego termina diciendo ese pasaje, dice que al final están atestados, es decir, rebosando de toda iniquidad, maldad, homicidios, hurtos, lascivias, de todo, ¿no? Pues eso es lo que ocurría en la época de Noé. Dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Versículo 12. La tierra estaba corrompida porque toda la carne había corrompido su camino. Cuando tú tienes una persona muerta en espíritu y otra muerta en espíritu y otra muerta en espíritu, ¿qué pasará? El pecado rampando a sus anchas. Por eso Dios castigó a la humanidad y los destruyó con agua. El diluvio fue un hecho real, verídico. Hay muchas pruebas, fósiles, las capas sedimentarias, los lagos salados en lugares altos, como en el desierto de Uyuni, en Bolivia. Un lago salado a 3.800 metros de altura. Increíble. Sobre todo hoy, que está muy de moda la sal del... ¿De dónde? Del Himalaya. ¿Y dónde está el Himalaya? Son las montañas del Himalaya. Es sal que se extrae de la montaña. Y la sal solo viene de un lugar. ¿De dónde? Del mar. La forma de los montes, el carbón, la fosa de las Marianas, registros históricos y los glaciares, todo ello son pruebas, vestigios del diluvio universal. No fue que llovió en un sitio solo, como algunos dicen, no, fue un diluvio geolocalizado. No, fue global. Por ejemplo, este es el cañón del Colorado. Eso solo lo puede hacer el mar, porque eso fue suelo de mar. La erosión. Esto, por ejemplo, eso es en Estados Unidos, ¿no? El desierto de Colorado. Esto es Cuenca, la ciudad encantada de Cuenca. Es un lugar también vestigio del diluvio.
Ahí han encontrado fósiles, fósiles marinos, conchas, peces. Este es el desierto salado de Uyuni. Es un mar de sal. ¿Y por qué está la sal allí? Nadie la llevó. Eso era suelo de mar. Cuando el agua se secó, allí se quedó la sal. Estos son fósiles de árboles. Miren, para que se fosilice algo, ¿saben qué tiene que ocurrir? ¿Quieren hacer un fósil? Hacemos un experimento como en el cole. ¿Hacemos un fósil? Tenemos que coger algo vivo. Bueno, un animal, o tenemos que coger algo, ¿no? Tiene que ser orgánico, si no, no se puede hacer fósil. Y lo tenemos que tapar rapidito para que no le entre aire. ¡Pum! Meterlo a presión. Así, ¿no? Pero mucha presión y taparlo bien tapadito y dejar que pasen miles de años. Y ya tienes un fósil. Pero hay que cerrarlo rápido, porque si entra aire, ¿qué pasa cuando entra aire? ¿Qué le pasa a la manzana cuando la abres y le entra aire? Se oxida. Porque el aire oxida. ¿Qué pasa con los cadáveres cuando se les deja el aire? Se pudren más rápido, ¿no? Cuando tú los tapas, como las momias, los vendas, le sacan los órganos y eso, se pudre más lentamente, ¿no? Pero igual se pudre. Las momias no son fósiles. Pero aquí, para que un árbol sea fósil, ¿qué ha tenido que pasar? Que sea cubierto rápido por capas. Igual que estos peces. Han encontrado fósiles de peces que se estaban comiendo a otros peces. Han encontrado mamuts que se congelaron en un momento. E incluso tienen paja en su boca, hierba en su boca. Y también culturas, como las culturas de escritura cuneiforme, sumerios, acadios, escribieron el relato de un cataclismo, un desastre. En la cultura maya, en la cultura china, todas las culturas hablan de un desastre que ocurrió en todo el mundo. ¿Donde se salvaron cuántas personas? 8. Noé, su mujer, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y sus 3 esposas. No sabemos los nombres. Aquí esto está surgiendo en los últimos días, últimos meses, últimos años. Han encontrado un lago, un océano oculto bajo la corteza terrestre. Tiene más agua que todos los mares del mundo. ¿Te imaginan? ¿Se imaginan? Porque ¿dónde está el agua del diluvio? Porque ese agua tiene que estar en alguna parte, ¿no? ¿Dónde está ese agua? Agua se filtró, ha dado lugar a estos océanos que han encontrado debajo de la corteza terrestre, y luego también en el polo norte y en el polo sur. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Miren lo que dice el Salmo, no lo van a ver, pero yo sí lo veo desde aquí. Salmos capítulo 33, versículo 7. Él junta como en un montón las aguas de la mar, Él pone en depósitos los abismos. Dice que Él junta como montón las aguas. ¿Cómo qué montón? La nieve. En Antártida no es que haya un poquito de nieve, es que hay kilómetros y kilómetros de hielo. Cuando tú ves un iceberg, ¿qué te dicen? No, si esto solo es la punta del iceberg, ¿no? Y tú ves una montañita de hielo, pero ¿tú sabes lo que hay debajo? Pues en Antártida, en el polo norte y en el polo sur, en los 2 lugares, hay un montón de nieve, de hielo, parte de esas aguas. Génesis capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer aquí en la pantalla. Y reposó el arca en el mes séptimo, en los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Se acuerdan dónde estaba el huerto de Edén? ¿Dónde estaba el huerto de Edén? Dice que salía un río que se dividía en 4. ¿Sí? ¿Hemos aprendido? Y uno de esos ríos era el Tigris y otro el Éufrates. O sea que Dios nos está mandando la ubicación de dónde estaba el huerto de Edén. En la tierra de Mesopotamia, la zona de Mesopotamia. Bueno, Dios también nos ha mandado la ubicación de dónde está el arca. Porque dice que reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y esos montes están entre Turquía y Armenia, en ese lugar. Otra cosa importante. ¿De dónde salió el agua? El agua del diluvio, ¿de dónde salió? ¿Ustedes saben? Os voy a leer Génesis capítulo 1, porque Dios tenía todo preparado desde el principio. Génesis capítulo 1. Esto cuando se lo explico a mis alumnos en el colegio, se quedan alucinados, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 7. E hizo Dios la expansión,
Escúchenme bien porque parece un trabalenguas, ¿vale? Escuchen, mírenme, escuchen. Es un trabalenguas, pero hay que entender. Hizo Dios la expansión. La expansión significa la atmósfera, aire, ¿no? Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué es eso de expansión? Se lo voy a dibujar, que tengo ganas de dibujar. ¿Ustedes se imaginan? Esperen, que me desabroche aquí. Así, más libre. No lo parece, pero es la Tierra. Planeta Tierra, ¿vale? Aquí viven los hombres, Adán y Eva. Bueno, voy a dibujar así la Tierra. Porque ¿saben qué? Cuando Dios el tercer día, ¿saben qué creó? 1:9. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Escúchenme. Júntense las aguas que están debajo de los cielos, ¿en cuántos lugares? En un lugar. Y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces, ¿cómo era antes la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Digo yo, así más o menos, ¿no? Porque dice, en un lugar, las aguas en un lugar. ¿Hoy cuántos océanos, cuántos hay? ¿Y mares? Pacífico, el Atlántico, el Índico, hay muchos, ¿no? ¿Y la Tierra está en un lugar solo? No. Está en diferentes continentes, ¿no? 5 continentes. Pero qué curioso, los que saben, dicen que antes había una cosa llamada la Pangea, ¿no? La Pangea significa una tierra, que antes todos los continentes estaban unidos. Claro, porque vieron el mapa y dijeron, oye, mira, si es que América del Sur, si tú la pegas con África, como un puzzle, ¿no? Mira, así, como que encajan. Claro que encajaban, es que antes estaban así. Dios dice una palabra en su palabra en la Biblia que el agua tiene que estar en un lugar. ¿Y dónde estaría la tierra? En otro lugar. ¿Y dónde estaba a lo que íbamos? ¿Y dónde estaba el agua del diluvio? Hemos leído versículo 7. Y creó Dios la expansión, ¿no? Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Es decir, esto era la atmósfera, donde estaban los pajaritos, las aves. Y encima había una capa de agua. Y alguno puede decir, qué borriquería. No, ¿qué son las nubes? Son agua. Dios preparó una capa de agua por encima de la atmósfera. Dice la Biblia que Él separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y fue así. Cuando Dios dice que fue así, es que sí. Por eso en la tierra el clima era igual en toda la tierra. Por eso podría haber árboles enormes. Por eso había animales enormes. El clima era templado en todo el planeta. Porque ¿qué es lo que hacen los cambios? El sol, ¿no? El sol. Y los rayos del sol penetran. ¿Qué hacen los rayos del sol? Los rayos ultravioletas, los rayos gamma, los rayos UVA, un montón de rayos que son dañinos para nosotros, ¿sí o no? Claro. A mí me han tenido que quitar un montón de manchas malas del sol, porque el sol es dañino. Pero antes no. ¿Por qué las personas podían vivir 960 años, como por ejemplo Matusalén 969? Adán 936, 900 años. ¿Te imaginas quiere vivir 900 años? Algunos me decían, sí. Y yo dije, bueno, pues tienes que trabajar 900, luego la jubilación 60. Está bien, ¿no? Se volverían locos algunos. Entonces, cuando llegamos al diluvio en Génesis 7, 8... que nos habla del diluvio, dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las cataratas de los cielos fueron abiertas y las fuentes del abismo fueron rotas. Eso dice la Escritura. Génesis capítulo 7. Génesis 7. Versículo 11.
El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La Biblia dice que no solo llovía del cielo, sino que también llovía de la tierra. Es decir, que las fuentes del abismo fueron rotas, es decir, salía agua de debajo de la tierra y también agua de arriba. Eso desapareció. Por eso es curioso, ¿no? Que después del diluvio, ¿cuánto empezaron a vivir los hombres? Ya se acabó eso de vivir 900, ya empezaron a vivir 600, 400, 200. Por ejemplo, Jacob, cuando llegó a Egipto, le preguntó Faraón, ¿y cuántos años tiene usted, buen hombre? Y él dijo, 120, pocos y malos. Así dijo, ¿no? Pocos y malos. ¿Te imaginas vivir 120 años y decir que pocos y malos? Vivían 120, 140, 150 y luego ya estamos en nuestra época. El Salmo 90 dice que nuestra vida son 70. En los más robustos, en los más fuertes, 80. No más. Porque esa capa que protegía de los rayos del sol y de todas esas cosas se quitó en el diluvio. La Biblia es verdad. ¿Un poco más? ¿Es interesante o no es interesante? Es que esto lo explicamos. ¿Saben para qué? Para que no duden que esto es la palabra de Dios. ¿Hay algún libro como este? ¿Hay alguna religión que enseñe esto? Que diga, mira, pues esto pasó así, así, así y así. Y miren, nosotros ayer no vimos, porque lo vemos, yo en el seminario no siempre explico lo mismo. Intento, pues, cambiar. En un seminario hablo unas cosas, en otro seminario hablo otras. Pero, por ejemplo, normalmente en el primer día yo explico evidencias científicas de la existencia de Dios, o por cómo Dios nos muestra su existencia. ¿Entienden? Por ejemplo, Dios en la palabra dice que Él cuelga la tierra sobre la nada, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿la tierra sobre qué cuelga? Sobre nada. En cambio, los griegos pensaban que había un tío forzudo, ¿no? Un cachas, así sujetando la tierra, llamado Atlas. Pero no hay ningún Atlas. Dice que Él cuelga la tierra sobre la nada, el norte sobre vacío. Por ejemplo, el ciclo del agua también aparece en la Biblia, cuando dice que el agua no se llena, porque dice, todos los ríos van al mar, el mar no se llena. Dice, al lugar de donde vinieron, allí vuelven otra vez a destilar sobre los hombres, o a caer la lluvia sobre los hombres. Hay un montón de evidencias. También Job habla de que la tierra es, ¿qué? Por abajo, ¿cómo es? Dice, como convertida en fuego. Nosotros ahora sabemos que abajo de la capa de la tierra, ¿qué es? De la corteza, lava, ¿no? Entonces, hay un montón de evidencias que Dios nos ha dejado en su palabra para que entendamos que Él tiene la razón, que Él sabe de las cosas. Pero ahora toca, porque el tiempo se me acaba, ahora toca hablar del siguiente tema, que es el pueblo de Israel. Porque Dios va a escoger a un pueblo. ¿Para qué? Pues para hacer una labor importante sobre la tierra. Y es dar ejemplo al resto de los hombres. Aquí Isaías 45, lean conmigo, por favor. Isaías 45, 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Dios dice, yo soy el formador. Y ahora preguntadme del futuro, preguntadme de lo que yo voy a hacer y preguntadme de mis hijos, acerca de mis hijos. ¿Quién son sus hijos? Él creó su pueblo, o llamó a su pueblo. Génesis capítulo 12. Y todo comienza con un hombre. Dios no coge un pueblo ya hecho, ¿no? Dios puede haber cogido un pueblo ya organizado, ¿no? Con sus reyes y sus historias. No. Dios va a comenzar de cero. ¿Cómo comienza? Fíjense cómo comienza la historia. Va a coger a un anciano de 75 años con una mujer estéril llamada Sarai y les dijo, os voy a bendecir y vais a tener un hijo. Ese hombre se llamaba Abram. A-B-R-A-M. Abram. Significa padre de familia. Pero Dios le dice, no se llamará más tu nombre Abram, sino que será Abraham, que significa padre de grandes multitudes. ¿Y cómo se come eso? Abraham le dijo, pero si yo soy viejo y mi mujer es estéril. O sea, vale, pues soy mayor. Sí, hay algunos que han tenido hijos ya mayorcitos, como el padre de Julio Iglesias, pero mi mujer es estéril.
¿no? Mi mujer es estéril y yo soy mayor. Tranquilo, yo os daré descendencia. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se quedó embarazada Sara? Porque Dios también cambió el nombre de Sarai y le llamó Sara, que significa princesa. ¿Saben cuántos años tenía Abraham? 99. Tuvo que esperar 75 años después. Con 100 años tuvo su hijo amado Isaac. De la mujer estéril. Si ya era estéril ella cuando Abraham tenía 75, imagínense si no seguía siendo estéril cuando él tenía 100. Y Dios va a llamar a este pueblo llamado Israel. Y Él les va a llamar sus testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, que yo os escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y fuera de mí no hay quien salve. Dios va a llamar a este pueblo y da más señales. Ezequiel 38:12 dice que es un pueblo recogido que mora en la parte central de la tierra. Cuando uno ve el mapa de la tierra, ¿dónde está Israel? En el centro. En el centro de la tierra. Y la historia de Israel comienza con Abraham, con Sara, ancianos, tienen un hijo llamado Isaac. Yo sé que tuvieron otro anterior, Ismael, ¿no? Ese sería el padre de los árabes. Pero luego Abraham también se casaría. Después, cuando murió Sara, pues él tuvo otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, Cétura, y tuvo hijos. Pero esos ya no cuentan. Lo que cuenta, como dice Romanos, es el de la promesa, el bueno, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y otro Jacob. El mayor era Esaú y el menor era Jacob, aunque eran mellizos. Pero también dice la palabra que Dios amó a Jacob y rechazó a Esaú. Esaú era cazador, era violento. A Dios no le gustan los violentos. Y por eso escogió a Jacob. Aunque el nombre de Jacob es feo, ¿saben qué significa Jacob? Suplantador. En nuestras palabras, tramposo. Imagínate que te llamen tramposo. Que tu nombre de pila sea tramposo. Tramposo Caballero García, sí. ¿Tramposo? Sí, tramposo. Con M antes de P, sí, tramposo, sí. Dios le va a cambiar el nombre. No te llamarás más tramposo. No te llamarás más suplantador, engañador. Será tu nombre el que pelea con Dios y vence. El que pelea con Dios y vence y sale vencedor. Israel. Él tuvo 12 hijos, lo que se conoce como las 12 tribus de Israel. Uno de ellos, llamado José, sería vendido por envidia por sus hermanos. Acabaría viviendo en Egipto como esclavo, pero Dios le bendeciría y le pondría en un lugar privilegiado delante de Faraón, el segundo después de Faraón. Después, el pueblo de Israel tendría hambre, irían a Egipto por comida, cuestiones de la vida, se encontrarían con su hermano. Al principio no lo reconocieron, después él ya se da a conocer, yo soy vuestro hermano, al que vosotros vendisteis por envidia, pero lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo ha convertido o lo ha transformado en bien. Llamad a mi padre, decidle que venga. Entonces, toda su familia vinieron a Egipto a vivir en Egipto, 70 personas. Pasan 400 años, murió Faraón, murieron toda esa generación, pero los israelitas se multiplicaron. Ya después de 70, ahora eran 2 millones. Pero eran esclavos en Egipto. Eso nos cuenta el libro de Éxodo. Como ellos eran esclavos, Dios va a mandar a un hombre llamado Moisés. Sacado de las aguas. Significa Moisés, ¿no? Moisés vivió 40 años como príncipe en Egipto, porque su madre le salvó la vida metiéndolo en una canasta. Eso lo saben todo eso, ¿no? Lo saben, ¿no? Sí. Y después de 40 años como príncipe, él tiene que huir porque mató a un egipcio y vivió 40 años en el desierto como pastor. Se casó con una mujer llamada Séfora y su suegro Jetro. Y tuvo hijos también. Pero ¿qué ocurre? Que Dios le llama, Moisés, Moisés, te envío a mi pueblo para que los saques de Egipto y los lleves a mi tierra, la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Moisés es enviado con su hermano Aarón, las 10 plagas de Egipto, como ustedes saben. El pueblo de Israel sale liberado después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, y los va a llevar a un lugar muy importante. ¿Qué lugar? El monte Sinaí, donde Dios les va a dar sus mandamientos.
¿Sí? Vale. Pero hemos dicho que vamos a ir a Génesis capítulo 12. ¿Tenemos Génesis 12? Vamos a ver 3 cosas que Dios prometió a Abraham. 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le va a prometer tierra, ¿no? A la tierra que te mostraré. Dios le va a prometer una nación, y haré de ti una nación grande, no chica. Y luego Dios le promete bendición, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios promete, ¿qué? Tierra, ¿qué? Nación y bendición. ¿Y eso para cuándo? ¿Ven cómo los tiempos de Dios no son nuestros tiempos? Tuvieron que pasar medio milenio, para que comenzase realmente el plan, el propósito de Dios para esa nación. Cuando llegan al monte Sinaí, Dios les va a mandar esto. Obediencia o desobediencia. Mi palabra, yo soy Dios. ¿Cómo sabían que era Dios? El pueblo de Israel, ¿cómo sabían que era Dios? Por las señales, ¿no? Los prodigios. Las 10 plagas era el agua convertida en sangre, los piojos, las ranas, las moscas, las úlceras, todo eso, ¿no? Pero luego ellos veían una columna por el día, una columna de fuego una columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche, que los guiaba. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ellos veían esas señales. Cuando llegaron al Mar Rojo, el faraón se arrepintió y mandó a todo el ejército a matarlos. Pero ¿qué ocurrió con el Mar Rojo? Se levanta la vara Moisés, se abre el Mar Rojo, ellos cruzan por el mar en seco y después el faraón va a cruzar el mar en seco, pero las aguas retroceden y todos mueren, ¿no? El faraón también muere. Todas esas pruebas, todos esos milagros, ¿quién los veía? ¿Quién los veía? Dígame, el pueblo de Israel. Por eso que les dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Para ser testigo de algo has tenido que verlo. Tú no puedes ir a un juicio como testigo y decir, ¿usted lo vio? No, yo lo vi, no lo vi, me lo contaron. Eso no vale como testigo. Me lo dijo la vecina de mi primo que está... No. ¿Tú lo has visto? No eres testigo, no vale para nada. El testigo tiene que ver. Por eso el testigo de Jehová cuando va, soy testigo de Jehová, ven. ¿Cómo? No, testigo de Jehová tienes que haber visto a Jehová, tienes que haber visto sus obras, tienes que haber hablado con Él, haber tenido una relación con Él. Nosotros somos testigos de Cristo. Y los testigos de Jehová son los judíos, que vivieron en el tiempo de Moisés. Ellos vieron las obras, ellos son los testigos. Por eso Dios le dice, vosotros sois mis testigos, no otros, vosotros. Para que me conozcáis, para que entendáis, para que creáis que yo soy Dios. Y Dios les va a decir así, escoged. Estos son los propósitos, vamos a ver brevemente, los propósitos por los que Dios escogió a Israel. ¿Por qué no escogió a España? Porque los españoles somos muy majos, ¿no? ¿No, Manuel? Claro que somos majos, ¿y por qué no escogió a España? No sé, escogió a Israel. Pero Dios los va a escoger y va a orar poder en ellos. El poder de Dios se va a manifestar a través de ellos. El faraón vio el poder del Dios de Israel. ¿O no lo vio? Sí. Todos los reyes de la tierra que han tenido relación con Israel han visto el poder de Israel. Y han visto el poder detrás, el poder que hay en el Dios de Israel. Dios les dará su palabra, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. ¿Qué provecho tiene el judío? Sí, mucho en cierta manera, porque a ellos se les ha dado la palabra de Dios. Aquí dice, Dios los usará como ejemplo, testigos, vosotros sois mis testigos, el ejemplo de cómo vivir. Y Dios enviará a Jesucristo, su linaje. Porque Jesús era, ¿qué? Judío. Y en quinto lugar, Dios muestra las épocas, los tiempos, a través del pueblo de Israel. Uno ve a Israel, cómo vive, entonces, cómo están, él puede situar en el reloj de Dios, ¿no? Como se dice así. Vamos, por ejemplo, a buscar Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 7, por ejemplo. Deuteronomio capítulo 7.
En Romanos capítulo 3, ¿no? Que he dicho que Dios les confió la palabra, ¿no? Romanos capítulo 3, no Corintios, Romanos. Deuteronomio 7, ¿lo tienen? Sí. Miren, vamos a leer versículos del 6 al 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esto es Dios hablando. ¿Por qué os he escogido? Vosotros sois un pueblo especial. ¿Por qué sois especiales? ¿Por guapos? ¿Por inteligentes? No. Porque yo os he escogido, por eso sois especiales. Porque yo os he amado. ¿Por qué? Porque al Señor le agradó, le dio la gana. De su voluntad, Él amó a Israel. Y Él los escogió. Cuando aprendemos, leemos el Antiguo Testamento, sobre todo los Deuteronomio, Levítico, Deuteronomio, y luego después cuando aprendemos en la historia de Josué y la historia de los jueces, vemos a un pueblo rebelde y contradictor, ¿no? Por ejemplo, Dios los lleva a una tierra que es una tierra muy buena, pero en esa tierra llamada tierra de Canaán hay un problema. ¿Qué problema hay? Bueno, que como todas las tierras tienen dueño. Ahí vivían los cananeos, el jereceo, el jebuseo, había como 7 tribus diferentes, como 7 países, ¿no? Podemos decir, 7 razas, 7 naciones. ¿Y qué tenían que hacer con esas 7 naciones? Llegar allí, oye, ¿os podéis ir? Es que Dios nos ha dado esta tierra, ¿os importa? ¿Iba a ser así tan fácil? No, ¿verdad? Ellos tenían que hacer guerra contra ellos. Por eso Moisés envía 12 espeleólogos o espías, 12. Miran la tierra durante 40 días, vuelven con el reporte. 10, ¿qué dicen? Es una tierra que se traga a los hombres. Son gigantes. Nosotros a su lado éramos como saltamontes, como insectos. Vamos a morir. Dice que al escuchar el reporte de esos 10, todo el pueblo se echó a llorar. ¿Te imaginas? Millones, miles de personas, cientos de miles de personas llorando. ¡Ay, ay! ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Para morir o para morir? Pero 2, Josué y Caleb, dicen, no, nos los vamos a comer como pan. ¿Qué diferencia, no? Son gigantes, son enormes, nosotros somos como insectos. Y el otro, nos vamos a comer como pan. Aquí tienes 2 clases de cristianos, el que cree y el que no cree. El que cree en la fortaleza de Dios y el que no cree en nada de Dios. Pero Dios les va a dar una lección. 40 días habéis estado viendo la tierra, pero no habéis confiado en mi poder, que yo os voy a salvar, que yo os voy a ayudar 40 años en el desierto. Ese es el primer castigo que van a tener como nación. 40 días por la tierra, pues yo os voy a castigar, ¿cuánto? Podrían haber sido 40 días, ¿no? Dios dice, no, 40 años. Ese es el ejemplo. Estar de parte de Dios es una gran bendición, ¿lo sabían? Escúchenme, ¿lo saben? Estar de parte de Dios es una gran bendición, pero estar en contra de Dios, Hebreos 10 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El rey David sabía esto. Dios los va a castigar por su desobediencia. Ellos tuvieron a Dios, vieron a Dios, las pruebas de Dios, los prodigios de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero ellos ¿qué hicieron? Oye, ¿y no será mejor 2 dioses que uno? ¿Qué piensan? ¿Será mejor 2 dioses que uno? Ellos pensaron que sí, o 3, o 4. Miren, cuando ellos entraron en la nación, en la tierra de Canaán, ¿saben qué hicieron? Empezaron a mezclarse.
Sí, al principio parece que todo iba bien, ¿no? Con Josué empezaron a matar a unos, a otros, empiezan a conquistar, por ejemplo, Jericó, luego Ai, luego otra ciudad, así, ¿no? Van conquistando, pero ya como que se va apagando esa pasión y ya empiezan a mezclarse, empiezan a dar sus hijos a las hijas a los hijos. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre cuando dice la palabra, cuando nos unimos en yugo desigual, empiezan a tomar los ídolos para ellos también. ¿Sí? Los ídolos de Salomón, por ejemplo, aparecen aquí. Astoret, diosa de los sidonios. Milcom, ídolo de los amonitas. Quemos, ídolo de Moab. Moloc, ídolo de los hijos de Amón. ¿Saben quién es Astoret? Es la diosa que aparece en el vaso o en el logotipo del Starbucks. Esa es la diosa. También es conocida como Diana de los Efesios. Baal, que significa Señor, era un toro que hacían de latón o de cobre. Eran ídolos. Aquí en Segunda de Reyes, capítulo 16, dice que el rey Acaz, un rey de Israel, quemó a sus hijos en el fuego, lo quemó a su bebé en el fuego, al ídolo Baal, porque eso hacían las naciones paganas. Entonces, ¿ellos qué empezaron a hacer? También eso. En lugar de hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, porque el libro de instrucciones está aquí, 613 normas. Cuando ustedes leen las normas que Dios les dio normas para todo, para cuando uno tenía lepra, para cuando una casa tenía lepra, incluso Dios les dio la norma para ir al baño. ¿Lo sabían? ¿Este detalle? Dios les dijo, cuando tengáis que ir al baño, cogéis una pala, os vais al campo, caváis, hacéis la cosa y lo tapáis. Eso dice la palabra. ¿Saben por qué? Porque en las heces hay un montón de bacterias, hay un montón de enfermedades. Por eso antes había tanta enfermedad, pero ellos, inspirados por Dios, sabían cómo tienen que hacer un pueblo santo para Dios. Hasta ese detalle que parece sin importancia, Dios les dio. Para lavarse las manos antes de comer, después de comer. Dios les da normas, leyes importantes para la vida. ¿Ellos qué hacen? Lo que les dio la gana. Miren, Deuteronomio capítulo 28, vamos a buscar por último, Deuteronomio capítulo 28. Ya con esto acabo, mañana continuamos. En muchos lugares Dios les advierte, ¿no? Levítico 26, aquí en Deuteronomio 28 y en otros más. Este capítulo comienza, dice, con las bendiciones de la obediencia. Y luego después, en el versículo 15, dice consecuencias de la desobediencia. Todo tiene consecuencias, ¿no? Miren, Dios les va a decir lo bueno que hay de estar de parte de Dios. Versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio. Dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Versículo 5, bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Versículo 6, bendito serás en tu entrar y en tu salir. Por ejemplo, 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. El 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. El 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Así continuamente hay bendiciones de la obediencia. Pero, versículo 15, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy o te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta. 18, maldito el fruto de tu vientre. 19, maldita será en tu entrar y en tu salir. 21, Jehová traerá sobre ti mortandad. 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina. 26, y tus cadáveres servirán de comida. Continuamos. 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré a ti.
Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila, nación cuya lengua no entiendas. 53. Comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio, en el apuro, que aunque te angustiará tu enemigo. Miren, subrayen ahí. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. Eso es una maldición. Está diciendo, vas a tener tanta hambre que te vas a comer a tus propios hijos. 62. Quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo. 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. 65. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Versículo 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche, de día. No tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. ¿Ustedes qué harían si escuchan esta palabra de parte de Dios? Díganme, ¿qué harían? Bueno, ellos no hicieron ni caso. Quemaron a sus hijos a los ídolos, se postraban ante ellos. Hay muchos detalles que por tiempo no podemos ver. Por ejemplo, uno de ellos es la idolatría que cometían, servir, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el tiempo de Ezequiel, en el templo, había un ídolo en la entrada del templo. También había 70 ancianos que adoraban a reptiles y a bestias. Y luego mujeres endechaban a Temuz. ¿Saben qué es endechar? Hacer que lloras, así. Así. Eso es endechar a Tamuz, un ídolo. Antes había endechadores, eran llorones de pago. Si tú a lo mejor eras pobre y se moría alguien de tu familia y no iba nadie al entierro, tú contratabas gente para que viniese a llorar y que dijesen, ¡ay, qué bueno que era! ¡Ay, ay! Así, ¿no? Esos son los endechadores. Y luego dice que había 25 varones que adoraban al sol en el atrio, en el patio. Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones nos hablan del pecado, ¿no? De cómo sacrificaban a sus bebés al fuego. Ezequiel 23, 37, hay muchos pasajes, uno de ellos es este. Han adulterado, hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos, a sus hijos que habían dado a luz para mí, ellos hicieron pasar por el fuego quemándolos. ¿Saben cómo quemaban a los bebés? Construían un ídolo, Baal, por ejemplo, un ternero de cobre o de latón, grande, hueco por dentro. En el interior ponían madera y la prendían fuego. La madera, cuando ardía, hacía que el ídolo se pusiese al rojo vivo. Ese ídolo tenía unos brazos articulados con cadenas y la boca abierta. Cuando articulaban las cadenas, el bebé, ¿qué hacía? Adentro, ¿no? Y el bebé se quemaba. Vivo. Esto lo llegaron a hacer en Jerusalén, en el valle de los hijos de Hinón. En el valle se llama así, ¿no? Valle de los hijos de Hinón. En la época de Ezequiel se llamaba el Valle del Tofet, de Jeremías también, el Valle del Tofet o el Valle del Tambor, porque para no oír los llantos y los gritos de los bebés quemándose, tocaban tambores, bum, 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 bum. Así no se oía y no les daba lástima, pero los bebés morían quemados. Pero lo peor de todo es esto. Dios, con su paciencia, después de 400 años de silencio, envía a su Hijo amado Jesucristo. Como en la parábola de los labradores malvados, ¿no? Dice que envió a sus siervos, pero a unos apedrearon, a otros mataron. Enviaré a mi hijo, me lo respetarán, pero dice que a su hijo lo mataron y lo echaron fuera para quedarse con la heredad. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, está delante de ellos, el Dios verdadero, el Dios único. Pero ¿saben qué? Ellos querían un rey que los liberase de Roma, pero tenían un rey mucho mejor que los iba a liberar de Satanás. ¿Pero cuáles fueron sus palabras? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. La última oportunidad que tuvieron es cuando Poncio Pilato saca a un tal Barrabás, asesino, alborotador, para el que estaba reservada la cruz donde Jesús fue crucificado. Y a Jesús. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué dijo todo el pueblo?
Mateo capítulo 27 dice, todo el pueblo dijo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 25, 26. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Cristo murió, rechazado por su pueblo, rechazado por los que debían recibirle. Pero Dios les va a castigar nuevamente. Años 70 después de Cristo, Jerusalén cayó. El general Tito, hijo del César Vespasiano, es enviado. En el 66 ya había comenzado la conquista de Jerusalén, pero murió Nerón. Entonces tuvieron que volver al funeral de Nerón. Vespasiano toma el control, es el César, manda a su hijo, y en el año 70, en marzo del año 70, sitia Jerusalén. Es decir, pone barricadas, pone soldados todo alrededor, de aquí no sale nadie. Que entre el que quiera, entrar pueden entrar, pero salir no sale nadie. Marzo, aproximadamente, la época de la Pascua. Multitud de judíos entran en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Ellos seguían celebrando. ¿Qué ocurre? Se cierra la ciudad, nadie puede salir. Millones de personas hay ahí dentro. Pasa un mes, 2, 3, 4, llega septiembre, se están muriendo de hambre. Entonces Tito entra en la ciudad, mata a 1.100.000 judíos y al resto son echados. Esto lo cuenta Flavio Josefo. Y estas son palabras de Tito, ¿no? Cuando llegó a Roma con su victoria, aquí celebrando que se habían llevado la menorá, ¿no? el candelabro y todas las cosas. Se llevaron todo el oro que había en el templo, por eso Cristo dijo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida de este templo. Dijo así Tito, no hay mérito en derrotar a un pueblo que ha sido abandonado por su propio Dios. Es lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Pueblo escogido, pueblo amado por Dios, pero por su desobediencia a Dios, ¿qué hizo? Dios los rechazó y los castigó. Pero el castigo ha durado 2000 años. Aquí Flavio Josefo, este es un libro que pueden comprar en cualquier librería, pero bueno, está en internet, no hace falta que lo compren. Se llama Las guerras judías. Aquí se cuenta, Flavio Josefo era un judío, pero romano, ¿no? Se hizo romano, era historiador, y cuenta la historia de una mujer llamada María de Betezuba. Dice que esta mujer mató a su bebé y lo asó, y se comió la mitad del bebé. Y luego cuando los otros hombres que había por ahí que estaban muertos de hambre olieron la carne asada, fueron a su casa y le dijeron, danos de la carne que tienes. Dice que cuando ella abrió la olla y vieron al medio bebé asado, se horrorizaron. Y dijo la madre, bueno, no seáis más melindrosos que... No sé qué dijo, por ahí está, ¿no? No seáis melindrosos, si no lo vais a comer, dejádmelo a mí. ¿Se imaginan? Matar a sus hijos y comérselos del hambre. Se había cumplido la maldición, ¿no? De Deuteronomio 28, 64. O sea, de 28. Dice, te esparciré por todas las naciones de un extremo al otro de la tierra. Esto ha ocurrido con el pueblo de Israel. Vamos a verlo rápido, mañana resumiremos. Al principio Dios los castigaba, ¿no? 40 años, 60 años, 80 años, 100 años, 400 años, ahora 2000 años. Esta es una breve historia de la tribulación de Israel. En el año 70, 1.100.000 judíos fueron asesinados. En el 134, 580.000. En 1096 hubo una masacre de judíos durante la guerra de las cruzadas. Ahí se mataban entre todos, judíos mataban a cristianos, cristianos mataban a judíos y a musulmanes, musulmanes mataban a cristianos y a judíos, así unos se mataban a otros. Por ejemplo, en 1348 fueron asesinados por acusación de haber metido veneno en el pozo durante la peste negra en Europa. En la Edad Media hubo una gran peste, la peste negra, la peste bubónica, le llamaban. Era una peste que se transmitía por medio de las ratas y de las pulgas. Eso no lo sabían. Pero como los judíos se lavaban las manos antes de comer y después de comer, ellos no morían. Pero la gente, como vivía de aquella manera y comían de cualquier manera, pues cogían la peste. Y que decían, mira, ellos no se mueren, ellos traen la peste. Entonces los mataban a los judíos. En España, en el año 1492, 300.000 judíos fueron echados de España. Se conquistó Granada, los musulmanes fueron echados de España.
y 300.000 judíos fueron echados. Antes en Toledo vivían las tres culturas tranquilamente, judíos, cristianos y musulmanes. Por eso hay varios barrios en Toledo, ¿no? En la zona antigua de Toledo hay barrios muy bonitos, que son unos barrios musulmanes, otros barrios cristianos y otros barrios judíos. Todos fueron echados de España. Y por último, en 1939, en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos murieron a manos de Hitler. Esto fue ya para terminar. Esto es historia, ¿vale? Esto no es Biblia, esto es historia. ¿Por qué los judíos siempre han sido asesinados, perseguidos, se usaban como chiste, como refrán, como burla? Es el castigo de Dios a la desobediencia a su palabra. Miren, Dios nos da su palabra y espera, ¿qué espera? Obediencia, ¿no? Obediencia. ¿Pero qué hace Dios cuando se le devuelve desobediencia, rechazo? Dios castiga. Terminamos con este versículo. 1 Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas acontecieron, están escritas para llamarnos la atención. Eso se llama amonestar, llamar la atención a nosotros. Dios nos dice, yo soy así. Yo soy amor, claro, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor y Dios es juez, Dios es justo. Entonces tenemos que entender, Él nos da la oportunidad, como al pueblo de Israel, de seguirle, de creerle, de conocerle, de tener una relación con Él. Ahora lo único que tiene que hacer el hombre, ¿saben qué es? Escoger. ¿Ustedes han escogido hoy qué ropa ponerse, no? ¿O le han preguntado al vecino? ¿Ustedes han escogido qué ropa ponerse? ¿Sí? ¿Y ustedes han escogido venir aquí? Sí. Dios, cuando nos muestra su palabra, nos dice, escoged. A Adán y Eva les dijo Dios, hay todos los árboles y hay uno en el medio. Podéis comer de todos, de este no comáis. Pero Dios les dio libertad, ¿para qué? Para escoger. El pueblo de Israel se le puso delante del monte Sinaí. Os doy los mandamientos, os doy las normas. Tenéis dos opciones, escoged obediencia o desobediencia. Si escogéis obediencia, yo os bendeciré. Si escogéis desobediencia, yo os maldeciré. Delante de todo el pueblo presentan a Barrabás, representante del pecado, malhechor, y a Jesús, el Hijo de Dios. Nuevamente se les da la última oportunidad de escoger a quién queréis que os libere. ¿Y ellos qué escogieron? A Barrabás. Hoy aquí Dios también está dando a escoger. Os estoy mostrando cómo soy yo, si queréis. Yo os he mostrado que yo he creado todas las cosas, yo os he mostrado que la historia de Edén es verdad, todas las historias que aparecen en la Biblia son verdad, os he dado el ejemplo, os he dado pruebas, señales, os he dado vestigios, os he dado todo lo que necesitáis. Ahora solo tenéis que hacer una cosa, y es escoged. ¿Quieres conocerme más? Ven mañana. ¿Te has asustado? ¿No quieres venir mañana? Ven mañana. Dios tiene muchas cosas que contarnos, ¿vale? Mañana seguiremos aprendiendo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras tal y como eres en las Escrituras. Tú eres un Dios poderoso, eres el Creador, el Señor de todas las cosas. Eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de justicia. Tú no puedes hacer la vista gorda, Señor, y cuando ves el pecado, el juicio está pronto. Ocurrió con nuestros padres Adán y Eva. Pecaron y fueron echados del huerto de Edén. Ocurrió con el pueblo de Israel. Ellos pecaron y fueron rechazados, apartados, y fueron llamados los gentiles para provocarles a celos. En la época del diluvio ellos vieron a Noé construyendo el barco durante 100 años, pero escogieron la burla y el comer, beber, casarse y darse el casamiento, en lugar de escuchar al pregonero de justicia. En nuestra época hay iglesias por muchos lugares, pero desgraciadamente no todas predican al Dios verdadero. Predican a un Dios permisivo que dice que nos ama tal y como somos.
predican a un Cristo que nos salva, que salva a medias, y que nosotros tenemos que hacer el resto del trabajo. Dedican su tiempo, o la mayor parte de su tiempo, a su emoción, a danzar, a bailar, a pedir señales, pruebas, milagros, en lugar de enriquecerse con tu palabra, que es espíritu y es vida. Ayuda, Señor, para que nosotros nunca perdamos la esencia que tú nos has dado y que digamos las cosas tal y como son, que no podemos edulcorar, no podemos endulzar tu palabra, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo debemos ser. Al que quiere venir a ti, tú no le rechazas, pero al que te rechaza, como el Señor llamó a los fariseos, hipócritas, mentirosos, sepulcros blanqueados, generación de víboras, hijos de Satanás. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas tal y como son. Mañana seguiremos aprendiendo porque tú has preparado el plan futuro para la humanidad. Mañana aprenderemos cómo tú has restaurado a tu pueblo, tú lo has vuelto a rescatar por amor de tu nombre. Los has bendecido y ahora los has hecho una nación grande y fuerte, no por sus propios medios, sino que tu mano poderosa nuevamente ha estado detrás de todo ello. Y veremos el futuro próximo de esta tierra, el castigo que espera a los que rechazan el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y los que han rechazado tu santo nombre. Ayúdanos a comprender más tu palabra, Señor, y a preparar nuestra alma, a prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.